Muy buenas noches a todos. Seguimos con el capítulo 2 de Cass el Minotauro, el primer libro de la segunda trilogía de los héroes de Dragonlance. Empezamos. Debería encaminarme al oeste, pensó Cass ceñudo. Al oeste, sí, o bien quedarme en el sur. Lanzó un resoplido al contemplar el sendero que había seguido. El sol estaba muy alto en el cielo y permitía ver hasta una considerable distancia. ¿Por qué continuaré hacia el norte? Pues si cada día me acerca más al alcázar de Vingard, y a cuál sea la locura de que son presa los caballeros de Solamnia. Su montura, el gigantesco caballo que el propio Lord Oswald le había regalado, en prueba de su aprecio, se puso a piafar impaciente. Al cabo de 5 años con Cass, el animal mostraba unas tendencias a la rebeldía que habrían alarmado al más imperturbable caballero. En muchos aspectos, el corcel era un reflejo de su amo. Cass tranquilizó al animal y de nuevo fijó la vista en la proclama. Era la quinta copia que de ella descubría y no le encontraba más sentido que la primera vez que la había leído. Oswald era un amigo, un camarada, el anciano caballero de la Rosa, elegido gran maestre a la muerte de su hermano, incluso le había dado un sello que le permitiría pasar sin ningún problema por cualquier país que respetara el poder de la orden solámnica. Ahora, en cambio, ese mismo compañero lo acusaban sin fundamentos alguno de unos delitos que supuestamente había cometido él, Cass. Hacía poco que tales noticias habían alcanzado las tierras del sur. Cass soltó un nuevo resoplido y echó una ojeada a los hombres que, junto al suyo, figuraban en la lista de proscritos. Reconoció algunos como el de Lord Guy Avondale, el jefe ergotiano que había colaborado en la batalla final contra el renegado mago Galán Dracos y su malvada amante, la diosa Taquisis. Huma siempre había hablado bien de ese hombre, llegando a afirmar, en cierta ocasión, que Avondale merecía lucir las prendas de un caballero solámnico, de tan admirable como era su hoja de servicios. El Minotauro arrancó con un rugido la hoja enganchada al árbol. Conspiración y asesinato. Cass hizo una bola con el papel y lo tiró a la maleza que cubría el suelo. Seguidamente condujo su montura hacia un lugar más resguardado, a la izquierda del camino, y se apoyó en uno de los árboles en espera de alguien. La paciencia no era precisamente un hábito que hubiese cultivado con éxito durante su vida, y la poca que tenía estaba ya casi agotada de tanto aguardar. «Delvin, por la espada de Paladín», musitó entre dientes. «Si no vuelves dentro de una hora, yo seguiré adelante». Se imaginaba que su compañero se habría metido en algún lío en Xac-Zarot, la ciudad situada a pocos kilómetros hacia el oeste. Xac-Zarot lindaba con el sudoeste de Solamnia y el este de Qualinesti, la tierra de los elfos, y era un centro comercial que unía norte y sur. Cass había confiado en que Delvin podría comprar algunas de las cosas que necesitaban. Asimismo, esperaba que tuviese ocasión de escuchar los rumores que penetraban desde las regiones que rodeaban la sede de la caballería, en Vingard. Rumores que no podían ser ciertos. No obstante, enviar a Delvin sauce nudoso había construido un riesgo. Cass se estremecía cada vez que su camarada durante 4 meses se ofrecía lleno de ánimos para cumplir cualquier tarea. Era justamente esa alegría la que ponía nervioso al enorme y poderoso Minotauro. Delvin, sauce nudoso, era un Kender y como tal había nacido para causar líos. Como si obedeciera a una señal, Cass percibió el galope de un caballo. Delvin había partido 3 días antes, con la promesa de regresar a la hora acordada. Si se lo motivaba debidamente, el menudo Kender era un espía excelente. Nadie prestaba atención a un Kender, excepto para comprobar que no había desaparecido ningún objeto personal de valor. Los Kender reunían gran cantidad de información que después pasaban con sumo gusto a cualquier conocido. Para Delvin, todo eso constituía una gran aventura, algo de lo que podría alardear delante de sus congéneres o de quienes quisieran escucharlo. Al fin y al cabo, ¿cuántos Kenders tenían ocasión de viajar con un Minotauro? Cass ya estaba dispuesto a llamar a su diminuto compañero cuando oyó acercarse un segundo caballo.
En el acto, se enderezó y agarró a su montura por el hocico. El animal, entrenado para todas las situaciones que pudiesen producirse en un combate, reconoció el gesto y quedó inmóvil. Los árboles obstaculizaban la vista al Minotauro, quien, sin embargo, creyó distinguir algo negro. Resultaba imposible decir si lo que veía formaba parte de uno de los jinetes o de uno de los caballos. En cualquier caso, K supo que quienes llegaban no eran su compañero. Los jinetes aminoraban la marcha hasta detenerse. Cas oyó el ruido metálico de sus armaduras y el quedo murmullo de su conversación. Sus voces resultaban ininteligibles, pero era evidente que uno estaba disgustado con el otro. El Minotauro resolló con suavidad. Era el momento y el lugar justo para una disputa, si Delvin aparecía ahora. Al notar que se aproximaba un tercer caballo, Cas estuvo a punto de elevar la vista al cielo y maldecir a todos los dioses. ¿Otro jinete? Pero entonces se dio cuenta que este último procedía del sur. Si la cosa continuaba así, podría abrir una posada. Con tanto tráfico el sitio era desde luego excelente. Los otros jinetes callaron. Cas asió su hacha, consciente de que al menos uno de los que llegaban había iniciado un movimiento hacia él. Una de sus manos, de tremendas y corvas uñas, agarró el extremo inferior del mango del hacha. Solo unos centenares de metros más de espeso follaje y tendría encima al jinete. Cas vio un resplandor de armadura negra cuando de repente el caballero hizo volver a la carrera a su corcel. El Minotauro abrió desmesuradamente los ojos. Había visto una armadura semejante durante la guerra contra la diosa de la oscuridad. Él mismo había servido a las órdenes de hombres y ogros que llevaban una armadura semejante, antes de pasar a pelear junto a Uma contra alguno de los peores de ellos. Sin duda, se trataba de uno de los destacados y fanáticos soldados del fallecido Crinus, señor de la guerra y jefe de los ejércitos de Taquisis, que largo tiempo atrás había sido enviado por Uma de la lanza y el dragón plateado de los tenebrosos dominios que merecían los de su ralea. Cas lo recordaba todo de la manera más viva. Crinus se negaba a morir y había sido necesario el fuego del dragón para destruirlo. Pese al peligro que corría, el Minotauro no podía permitir que uno, mejor dicho dos, de los guardias del Señor de la Guerra rondasen por aquellos parajes. No era la primera vez que había tropezado con semejantes merodeadores en los últimos 5 años. Aún eran numerosos los sirvientes de la Reina de la Oscuridad que se negaban a reconocer que su señora había sido totalmente derrotada. Sin tener dónde esconderse por regla general, se convertían en ambulantes bandas de ladrones y asesinos, todo ello en nombre de Taquisis, desde luego. Los guardias eran los peores, ya que estaban convencidos de que su reina volvería algún día. Cas dio una palmada de un lado de la cabeza a su montura, señal aprendida de los caballeros. Así, el animal permanecería donde estaba hasta que él lo llamara. Nada, excepto un dragón, lo haría moverse, y dado que esos seres ya no existían, el Minotauro no tenía por qué preocuparse. Despacio y con todo cuidado, Cas situó su hacha delante de él. Mover al caballo en medio de aquella espesura le hubiese descubierto. Si tenía suerte, conseguiría derribar sin lucha a su oponente. Pero, de repente, la negra figura que tenía a pocos pasos de él se puso rígida y el Minotauro comprendió que el guerrero había notado su presencia. Una larga y escalofriante hoja, escondida hasta entonces por el follaje, describió un violento arco en el aire cuando el adversario se volvió a medias en su silla. Cas alzó su hacha para desviar el golpe, pero el guardia había calculado mal la distancia entre ambos y la espada quedó fuertemente enganchada a un lado de un poderoso roble que se encontraba a medio camino del Minotauro. Con un reniego, el jinete intentó soltar la espada, al mismo tiempo que hacía girar a su montura. Cas cambió la postura de su mano y blandió el hacha. La espada del enemigo se alzó para atajar el golpe, con lo que fue el caballo quien lo recibió. Ensangrentado y nervioso, el animal se resistió al control de su amo. Cas tuvo que retroceder cuando el enorme bruto se encabritó y empezó a cocear sin ton ni son, tambaleándose. El Minotauro parpadeó. La silla de montar ya no estaba ocupada por nadie. Ahora fue él quien lanzó una imprecación. Había olvidado lo rápidos y también lo desconcertante que podían resultar los guerreros negros. Una figura,
surgió de pronto entre el follaje, a su lado mismo. Kaz paró la embestida, pero al hacerlo perdió terreno. Por primera vez pudo ver de cerca a su adversario. El hombre, demasiado bajo para ser un ogro, aunque posiblemente fuera un elfo, llevaba un yelmo que le ocultaba el rostro. Sin embargo, sus ojos parecían atravesar al minotauro para contemplar algún punto lejano. Aquel soldado se estaba enfureciendo por momentos. Kaz percibió brevemente un ruido de la lucha procedente del camino, pero el soldado que tenía enfrente continuaba acosándolo, y el hacha, sobre todo un hacha de combate concebida para que los humanos la utilizasen con ambas manos, no era el arma adecuada para una pelea tan de cerca. Cada vez que el minotauro procuraba recular, su oponente se movía con igual ligereza para arremeter de nuevo. Fueron los bosques lo que lo salvaron. Casi inconsciente del mundo que lo rodeaba, el frenético guardia tropezó con una raíz de árbol que sobresalía. El retraso que eso le produjo no fue grande, ya que el soldado recobró el equilibrio a los pocos instantes, pero la corta vacilación proporcionó a Kaz la oportunidad que tanto necesitaba. Con tremendo impulso, blandió el arma en un movimiento limpio y enérgico. Era innegable la fuerza de ese impulso, porque solo muy pocos humanos podían igualarse en vigor con un minotauro en plenitud de sus energías. Con el instrumento adecuado, un hombre toro podía cortar de un solo golpe un árbol de considerables dimensiones. Y, en comparación con eso, una armadura no era prácticamente nada. La pala del hacha golpeó al guardia encima mismo del codo del brazo que sostenía la espada, y sin detenerse, penetró en el costado del infeliz luchador hasta terminar de describir el arco. Cuando Kaz se echó hacia atrás, su enemigo, que tenía el brazo y el tronco cubiertos de rojo, cayó hacia adelante, y en sus ojos ya no había odio ni vida. Kaz respiró profundamente. Camino arriba, el ruido de la lucha había cesado, pero ahora lo reemplazaba el creciente chacoloteo de varios jinetes más que provenían del sur. El minotauro no pudo saber si quienes se acercaban eran amigos o enemigos del soldado muerto. Nadie gritó ninguna orden, aunque era evidente que en el bosque entraban numerosos hombres, y estos no tardarían en descubrirlo. Una vez limpia la hoja de su hacha, Kaz colgó el arma de la parte posterior de su arnés, especialmente ideado para que pudiera llevar siempre consigo un hacha, e incluso dos. Su práctica le permitía desenganchar el arma en unos segundos, y el arnés solo servía para quien tuviera las posaderas tan anchas como un minotauro. Kaz montó en su caballo, en el mismo momento en el que el primer buscador lo veía. «Quédate donde estás, te lo ordeno en nombre del gran maestre». Kaz se volvió y enseguida reconoció la familiar y otrora respetada armadura de un caballero de Solamnia. De un caballero de la espada. Sí, interpretaba bien la cimera. El caballero iba a pie, por lo visto, había tenido que conducir a su montura a través de la intrincada maleza. El minotauro espoleó al caballo para alejarse cuando el guerrero le gritaba algo a sus compañeros. Tiempo atrás, Kaz hubiese permanecido donde estaba, dispuesto a pelear y a llevarse por delante a media docena de esos obstinados caballeros, antes de morir él a causa de las heridas recibidas. Pero Uma le había enseñado la manera de evitar conflictos, y una muerte cierta, en determinadas situaciones. Ahora, el minotauro comprendía la inutilidad de plantar siempre cara. Muchos de los de su raza lo hubiesen considerado un cobarde. En realidad, ya lo hacían. Bajo la guía de Kaz, el caballo eligió un sendero que se introducía más y más en la espesura. Era la única esperanza de retirada para el minotauro. Sabía que ese camino lo aproximaría a Xac-Tzaroth, pero no directamente a la parte de esa ciudad, sino al norte. El minotauro también se daba cuenta de que, probablemente, no vería más a su compañero Kender. Desde luego, que había la posibilidad de que Delvin ya lo hubiese olvidado, o de que el joven Kender hubiera caído en la trampa tendida por los caballeros, ya que seguramente se trataba de eso. Enterados de la actividad de los merodeadores por aquella zona, habrían puesto una trampa para cazar a la banda por sorpresa. Sin duda, la pieza conseguida los decepcionaría. Solo 2 guardias renegados y uno, por lo menos, muerto. Si Delvin había sido hecho prisionero, no tendría por qué preocuparse. Nadie podía ver una peligrosa amenaza en un miembro de la raza Kender. Los caballeros perseguían ahora en masa a Kaz, quien no necesitó volverse para comprobar lo cerca que los tenía. Calculó que al menos eran 6, si no más.
Comprobemos hasta qué punto conocéis estas tierras, murmuró. Él y Delvin habían explorado toda la zona durante casi una semana. En realidad, habían cruzado este territorio del sur por espacio de unos 9 meses, y siempre con alguien pisándole los talones. Por regla general, se trataba de gente de su propia raza. «Qué suerte la mía si ahora diera con ellos», agregó. Faltaba demasiado para el anochecer. A Cass le tocaría seguir cabalgando con la esperanza de escapar de sus perseguidores antes de que el animal se agotara o la espesura dejase de ofrecerles protección. En los mapas, el país no estaba señalado como muy boscoso y el Minotauro sabía que en muchos puntos la fronda desembocaba bruscamente en el campo abierto, y un campo abierto significaría su muerte. Los caballeros podían entregarlo a Lord Oswald, pero igualmente eran capaces de llevarle solo su cuerpo. La proclamación del Gran Maestre dejaba claro que Cass era un enemigo, y los caballeros de Solamnia no malgastarían sus energías intentando capturar vivo a un minotauro cuando tanto daba a presentar su cadáver. Por fin, Cass ganó algo de terreno. Era evidente que las voces de sus perseguidores quedaban más y más atrás. No obstante, era demasiado pronto para abrigar esperanzas, porque la orden tenía fama de no darse por vencida, así como así. Los caballeros eran capaces de perseguirlo durante días enteros, como si necesitara que lo hostigasen todavía más. El caballo tropezaba con ramas caídas y tenía sus problemas con la depresión del terreno. Ahora, el suelo resultaba más traicionero y un paso en falso podía provocar la caída del animal y del jinete. Con una fuerza no admitida, protestas del caballo Cass hizo girar a este hacia la derecha. El noble bruto se soltó con un nervioso gruñido, pero siguió la iniciativa del amo. El minotauro lo condujo alrededor de una escarpada pendiente, sabedor de que cada segundo de retraso significaba un precioso tiempo perdido. De nuevo en terreno llano, picó a su cabalgadura con las espuelas. Cass contó hasta 30 antes de verse recompensado por el eco de unos desorientados y furiosos gritos. Al menos 2 caballos relinchaban como locos y un hombre lanzó un chillido. El ruido de la persecución disminuyó, aunque sin cesar del todo. El minotauro se atrevió a echar una mirada hacia atrás. Aún lo seguía un caballero a cierta distancia. Llevaba el rostro cubierto y a Cass le pareció bastante joven. Posiblemente llevara barba, pero resultaba imposible decir si en efecto era así, o si lo que veía el hombre toro era el cabello del desconocido azotado por el viento. Cass se dijo que, al fin y al cabo, no tenía por qué interesarle la cara del hombre, salvo el hecho de que casi había esperado que se tratara de Uma. Una flecha pasó silbando junto a su cabeza para clavarse en un árbol situado a sus espaldas, pero esa flecha procedía de delante de él, no de detrás. «Paladín, ¿también tú tienes algo contra mí?», pensó. ¿En qué nuevo lío se vería ahora Cass? La respuesta consistió en la aparición de varias figuras, una de las cuales iban vestidas de verde, mientras que otras lucían armadura negra, pero todas ellas estaban dispuestas a interceptarle el paso. Eran sin duda los mismos merodeadores que los caballeros habían intentado eliminar. De manera involuntaria, Cass había completado aquella parte de su misión. Ahora, lo que necesitaba era salir con vida del asunto. Bruscamente hizo girar a su montura y un infortunado atacante salió disparado contra el árbol al ser golpeado por el anca izquierda del caballo. El minotauro recordó al único caballero que aún lo perseguía. Abrió la boca para gritarle una advertencia, pero su cabalgadura estaba ya vacía. Otra flecha había puesto fin a la vida del decidido y joven guerrero. Cass emitió un furibundo resoplido. Otra muerte innecesaria y de la que también lo harían responsable. El minotauro ya esperaba una flecha en su espalda, pero los merodeadores tenían otros problemas. Los restantes caballeros les daban alcance y la sorpresa ya no estaba de parte de los maleantes. Cass abrió unos sorprendidos ojos al darse cuenta del número de caballeros que lo habían seguido. Iba a verse en medio de un tremendo combate si no lograba ponerse a salvo de alguna forma. Un feo tipo de rasgadas ropas marrones y verdes trató de derribarlo de su poderosa montura, pero fue esta misma la que le soltó una hoz que le destrozó el cráneo. Unos cuantos merodeadores y caballeros ya se habían enzarzado en una dura pelea. Un hombre que se defendía con una espada fue derribado por un caballero de la Rosa y literalmente pisoteado hasta que estuvo muerto. Otro jinete fue arrancado de su cabalgadura por 2 guardias vestidos de negro. Para ambas partes llegaban refuerzos dispuestos a unirse a la refriega. «Paladín», susurró Cass, «si en estos últimos años hice algo digno de ti, te suplico que me ayudes a encontrar la manera de escapar».
El Minotauro no esperaba contestación. Después de todo, los dioses solo hablaban con los clérigos y los héroes. De repente, un súbito resplandor blanco llamó su atención. Le pareció un animal, aunque no supo distinguir si se trataba de un ciervo, un oso o un lobo. ¿Sería que Paladín lo había escuchado? Salvo que casi alejara en el acto, el impulso de la sangre lo dominaría y, sin duda, él perdería los últimos y preciosos segundos de vida dando hachazos a sus adversarios, como tantos sus antecesores. Muy respetados pero de corta vida habían hecho. Aunque el Minotauro reverenciaba a sus ascendientes, por ahora no tenía la menor intención de unirse a ellos en el mundo de los muertos. En consecuencia, hizo dar media vuelta a su montura y salió disparado en dirección hacia aquella blanca visión. Cabalgó a toda prisa durante un buen cuarto de hora antes de reducir la marcha. El fragor de la lucha había quedado más atrás y él se hallaba ya justamente al nordeste de Sac-Zarot. No soy un cobarde, se dijo. De pronto, en susurro, aunque también dedicó esas palabras a cualquiera fuerzas misteriosas que pudieran acecharlo. No obstante, tenía sus dudas. ¿No debería haberse quedado para ayudar en todo lo posible a la Orden de Solamnia? ¿Acaso no había defraudado a Uma, hombre a quien admiraba tanto como al más insigne de sus propios mayores? Mi honor es mi vida. La frase sonó extraña cuando Cas la pronunció. Formaba parte del código y la medida que los de la Orden del Uma habían jurado seguir. En opinión del Minotauro existía una razón para que los caballeros de Solamnia fuesen tenidos en la más alta estima que cualquier otra organización humana. Quizás hubieses podido explicarme eso del honor, Uma, pensó, al mismo tiempo que lanzaba un suspiro, cosa muy poco propia de uno de su raza, y estudiaba los alrededores. Estaba al borde de un campo de alta hierba que ojalá no se encerrara otra horrible amenaza. Si continuaba en la misma dirección, sabía que primero tendría que cruzar una estribación de la cadena de montañas que más o menos se extendía a lo largo de Qualinesti. De seguir adelante, se encontraría en los espesos bosques del país de los elfos, y eso, como se dijo con amarga satisfacción, era una alternativa que no necesitaba considerar. Después de lo pasado en tierras de los Silvanestis, no le habían quedado ganas de volver a ver a ningún elfo. Que esa gente permaneciese feliz en su aislamiento del mundo exterior. Cas conocía un atajo. Delvin le había hablado de un río que fluía en dirección norte hacia el alcázar de Vingard. Significaba eso que, si se guiaba por él, tendría que atravesar varias montañas y parte de la extensa selva de Qualinesti. Pero el río lo conduciría a su meta, que era el alcázar de Vingard, donde lo aguardaba una confrontación con el mismísimo Gran Maestre. El Minotauro descubrió de repente que habría preferido la compañía del Kender, aunque solo fuera como guía. Delvin conocía a fondo aquella región, pero ahora no podía permitirse aguardar al siempre alegre Kender. Por suerte, él llevaba el mapa del menudo individuo. La verdad era que, aunque no le gustara admitirlo, Cas le había tomado afecto al Kender, pero solo un tonto se había atrevido a reconocer tal cosa, porque los minotauros solían ser quisquillosos en la elección de compañeros, y admitir una cierta amistad con una criatura infantil como Delvin, que metía en una bolsa todo cuanto encontraba. Equivalía a ser blanducho. Cas espoleó su montura con un gruñido. Si continuaba ahí, contemplando todo cuanto había bajo los cielos, no llegaría a ninguna parte. Cuando el Minotauro arrancó hacia el oeste, algo se movió entre la alta hierba. Era de un pálido color blanco y no tenía pelo. Sus globos oculares eran de un reluciente color escarlata. El ser permaneció entre la alta hierba todo el rato posible, ya que la luz que brillaba en el cielo le despertaba casi odio. Sus ojos no se apartaban del jinete y su montura. En el momento en que las figuras estuvieron bastante alejadas, la bestia se alzó y empezó a seguirlas. Una vez de pie, parecía un lobo, aunque quizá un lobo muerto largo tiempo atrás. Pese al dolor que la luz diurna le causaba en la vista, la singular criatura avanzó detrás del Minotauro. Y hemos terminado el capítulo 2 del libro Cas el Minotauro de la saga Héroes de Dragonlance.